Bienvenidos a tu programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar un tema muy interesante que tiene que ver con todo el derecho laboral y sobre todo esta parte de la seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? ¿Qué es esto de los afores? ¿Cómo se come? ¿Qué tenemos que hacer? Quédese porque se va a poner muy interesante este programa y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Vamos, iniciamos este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca de el derecho laboral, la seguridad social, los afores, todo este tipo de cuestiones. Para ello he invitado, y lo digo con todo respeto, a dos titanes del derecho, tanto laboral como de seguridad social. Me honra tener aquí con su presencia, primero que nada, como dicen primero las damas, la doctora Verónica Lidia Martínez Martínez, la cual es obviamente doctora y especialista e investigadora en seguridad social. Bienvenida aquí al programa. Muchas gracias por la invitación. De igual forma nos acompaña aquí en el estudio el maestro de maestros, digamos, Hugo Arriaga Estrada, súper especialista en derecho laboral, proyectista en derecho laboral. No, hombre, casi inventó el derecho laboral. Bienvenido aquí al programa. Héctor, muchas gracias por invitarme. Bien, pues platiquemos un poquito de esta parte de las reformas, porque toda la gente dice, bueno, a ver, estamos pasando por el COVID, estamos pasando por muchos problemas donde el patrón despide a los empleados, que tengo derechos, las reformas que se dieron en materia laboral, cómo me aplican a mí para efectos del COVID o para efectos normales, lo de la seguridad social. Yo sé que tú eres especialista sobre todo en derecho laboral. ¿Qué reformas se dieron? ¿Qué puede ayudar ahorita a los trabajadores o a los mismos patrones incluso en ciertas cuestiones, ¿no? Tienes toda la razón, Héctor, y desde que iniciaste el programa lo dijiste muy claramente. Este programa es para hablar de manera clara, claro, a todos, la gente que te sigue en tu programa, que es muy visto. Muchas gracias. Y en ese sentido falta ese periodo de informativo. Falta ese periodo informativo. La gente, si tú preguntas en las calles, yo en algún momento hice una encuesta en las calles, si sabía que había una reforma laboral, sabía de qué va esa reforma, nadie sabe. E incluso los patrones ignoran en muchas ocasiones de esta reforma laboral. Sabemos que más del 90% de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas que inician sus negocios de manera empírica, y más en estas cuestiones de derecho laboral, no saben absolutamente nada de sus derechos y sus obligaciones. Ninguno de los dos sectores de la producción, como son los trabajadores y los patrones. En ese sentido, este tipo de programas, la verdad es que yo los aplaudo porque hay que informar a la gente, hay que informarles. Y en cuestión de reformas, se han dado en los últimos años, en los últimos 3 años, sendas reformas a nivel constitucional. El artículo 123, el 24 de febrero del 2017, tuvo una de las reformas, creo yo, en mi opinión, la más importante de los últimos 100 años. Después de 1917, que se promulgó el artículo 123 en nuestra Constitución, no hubo otra reforma o no ha habido otra reforma transformadora como la que se vivió en el 2017.
Lo más importante de todo, de esta reforma, es, y quiero aclararlo, no es que desaparezcan las juntas, ¿eh? Hay que aclarar eso. Eso es algo que la gente dice, bueno, a ver, se desaparecen las juntas, ¿y mi expediente qué pasó? Sí, y esa es una mala información, claro. Héctor. No desaparecen las juntas, y esto es algo básico en nuestras clases de Derecho de primer año. No, lo que se les quita es la competencia. Sí. La jurisdicción, nosotros como abogados lo sabemos, la seguirán manteniendo de los asuntos que hasta el día que entre la reforma en cada entidad, porque ahí hay otra circunstancia cada que ahorita vamos a hablar. Diferente, ¿no? Sí, y que el COVID precisamente ha movido esta circunstancia para no implementarla como se había previsto en el 2019. Pero bueno, no nos adelantemos. Primero, artículo 123, 24 de febrero, reforma transformadora, reforma que mueve todo, la justicia laboral. No desaparecen las juntas, simple y sencillamente pierden su competencia, seguirán conociendo de los asuntos esos actores, trabajadores que tienen su expediente ahí en las juntas, ya sea local, federal, seguirán su transcurso normal en ellos hasta que se acabe ese juicio. Y que sí les pido de verdad a todos los trabajadores, los que hayan demandado, paciencia, porque lamentablemente muchos dicen, oye, es que todo este año ¿qué se ha hecho? No es culpa de nosotros los abogados o de las autoridades lo que ha pasado, es una situación mundial que tenemos que entenderlo, y digo, ahí estarán sus expedientes, cuando se empiecen a retomar todo, pues tendrán que ir desarrollándose, pero van a ir un paso lento, digamos. Sí, entonces nada más sí les pido pues tolerancia, véanlo como una alcancía, digamos, esta parte, ¿no? Para que les entreguen su dinero, porque si no, muchos están muy esperanzados a que se les entregue rápido su dinero, y sí, claro, no creo que sea así. Y a pesar de ser una reforma transformadora, creo que faltó un tópico ahí, y en este caso le voy a pasar la estafeta a la doctora, porque considero que se tuvo la gran oportunidad de separar al derecho laboral. Yo siempre lo he dicho, el derecho laboral individual es muy diferente al derecho colectivo, se necesitan especialistas, claro, pero por otro lado se necesitan también especialistas en materia de seguridad social. Se necesitaba un procedimiento especial para cuestiones de seguridad social, para esos conflictos en materia de seguridad social. Ahorita seguiremos hablando de esta reforma transformadora dentro del derecho laboral, pero creo que faltó, y no sé, la doctora... Yo quisiera escuchar aquí a la doctora, digo, porque está muy bien la plática y todo, pero así la doctora, bueno, y yo cuando entro, ¿no? Sí, claro. ¿Hubo realmente algo que tocaran en todas estas reformas concerniente a la parte de seguridad social? O sea, o qué va a pasar incluso con los asuntos de seguridad social que se están ventilando ahorita, y si entra luego ya la competencia del Poder Judicial, que ya vea los jueces la parte laboral y todo, ¿eso también lo van a conocer ahí, o qué va a pasar con esto? Sí, desafortunadamente la parte de la materia de seguridad social, que es totalmente diferente a lo laboral, ambos son hermanos o primos hermanos del derecho social. El derecho laboral y el derecho de la seguridad social, pues son derechos sociales. Entonces, pero son dos derechos diferentes, porque mientras en la materia laboral hablamos de patrones y trabajadores, los sindicatos, finalmente como un conjunto de patrones o trabajadores. En la materia de seguridad social hablamos del asegurado, hablamos de los beneficiarios, hablamos de las AFORES, de las CIEFORES, y hablamos sobre todo de los institutos de seguridad social, que son los demandados en los conflictos de seguridad social. Entonces, básicamente los conflictos que tenemos ahorita en la Junta Federal, porque es federal, todo lo del IMSS, no es, la competencia es federal, estamos demandando al Seguro Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social, no al patrón. Y el instrumento que nos sirve para demandar es una ley de seguro social, es la ley del IMSS, mientras del otro lado es una ley federal del trabajo. Desde mi punto de vista, los conflictos individuales de seguridad social, era buena la propuesta del PRI al decir que debía existir un tribunal especializado para conocer estas controversias de seguridad social. La Ley Federal del Trabajo es un instrumento, es una normatividad que escapa de la competencia de las normas de seguridad social. El artículo primero, y no me dejará mentir aquí el experto en laboral, dice el artículo primero:
Esta ley tiene por objeto regular relaciones obrero-patronales. Cuando tengo un conflicto de seguridad social, no hay una relación obrero-patronal entre el IMSS y el asegurado. Es una relación órgano asegurador-asegurado. Entonces, desde ahí parto de la base de que la Ley Federal del Trabajo no es la norma idónea para regular un procedimiento de seguridad social porque escapa de su ámbito material de aplicación, que es regular relaciones obrero-patronales. Entonces, estos conflictos deberían estar regulados en las leyes de seguros sociales. Esto es, en la ley del Seguro Social o en la ley del ISSSTE, porque también tenemos controversias con el ISSSTE, los asegurados. Claro. Entonces, la ley del IMSS y la ley del ISSSTE deberían prever estos procedimientos, de acuerdo a las necesidades que engloban este tipo de controversias. Y tenemos aparte a las AFORES, porque también las AFORES ya son demandadas a partir de que se abren las cuentas individuales. Esto de los afores, digo, nada más para ir puntualizando un poquito, ¿qué es en sí las afores? Porque la gente todavía tiene, mucha gente no está empapada del tema y dicen, bueno, esto del afore, ¿yo qué soy? Si yo ya soy un señor grande, ¿me toca el afore o me toca lo de antes? ¿O qué pasa con todo esto? Sí, es importante precisar que en materia de seguridad social tenemos dos leyes. La ley de 1973, del 12 de marzo de 1973, se publica esta segunda ley con el gobierno de Echeverría. Es la fecha en la que sale publicada en el Diario Oficial y tenemos una ley que es publicada el 1 de julio de 1997, que es la tercera ley. No obstante que esa ley desde 1995 estaba en el Congreso y el gran problema que veíamos era el de las AFORES, de estas instituciones que son instituciones mercantiles, escapan de hecho del derecho social y entra en vigor hasta 1997. Es decir, desde 95 hasta 97 se discutió esta ley en el Congreso. Entonces, la segunda ley a la que hacía yo referencia aún está vigente. Bien. ¿Qué es lo que le da vigencia a esta ley? La tercera ley. Los artículos transitorios, el 3º, 5º y 11º de la Ley del Seguro Social vigente, establecen que los asegurados que hayan cotizado con la anterior ley pueden acogerse a los beneficios de la ley de 1973 o de la actual. Entonces, existe esa posibilidad para quien estuvo cotizando hasta antes del 1 de julio de 1997. Que es lo que le llaman el sistema de repartos, ¿no? Exactamente, maneja un sistema de reparto y esta ley es aplicable. O bien te puedes ir por la tercera ley, que es el sistema de las cuentas individuales y donde están las administradoras de fondos para el retiro, las AFORES, que son instituciones mercantiles reguladas por el derecho financiero, y estas son las que administran la cuenta individual. Bien, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso aquí en Justicia para Todos y bueno, seguimos platicando aquí con la doctora Martínez. Bueno, los afores, sistema de reparto. La gente ahorita anda muy preocupado de qué hacer ahorita en COVID con toda esta parte de la cuestión de los afores y pues, qué pueden optimizar con todo esto y más con las reformas que se dieron, toda esta cuestión. Bueno, básicamente hablamos de que tenemos una cuenta individual. ¿Qué es esto de la cuenta individual? La cuenta individual es propiedad de los trabajadores, eso hay que puntualizarlo. Los recursos que ahí están en las distintas subcuentas que ahorita voy a hacer referencia son propiedad de los trabajadores. O sea, hay un derecho de propiedad sobre estas cuentas. Los recursos que están en esta cuenta son inembargables. Eso es algo importante. No se pueden embargar ni aún en el caso de pensiones alimenticias. La cuenta individual se forma por distintas subcuentas. Tenemos lo que es la subcuenta de retiro, donde el patrón aporta un 2% y como su nombre lo indica, es para asegurar un ahorro forzoso para que el trabajador al momento de retirarse pueda tener ese ahorro. La segunda subcuenta que tenemos es la subcuenta de cesantía y vejez. Esta segunda subcuenta, como su nombre lo indica, es para fondear la pensión
ya sea que opten por una cesantía o bien opten por una vejez. La diferencia que hay entre ambas pensiones es que la cesantía es de los 60 a los 64 años para acceder a ella y la vejez es hasta los 65. Bien. Por lo tanto, los recursos que hay en esta segunda subcuenta no se devuelven. ¿Por qué? Porque con ellos se va a fondear la pensión. De tal suerte que la única forma que podrían devolverse estos recursos es cuando no se tenga derecho a la pensión de cesantía o de vejez por no reunir los requisitos. En ambos casos, la de cesantía y vejez, la gran diferencia es esa. Cesantía 60-64 años de edad cumplidos, la vejez 65, con la actual ley 1.250 semanas cotizadas. Antes eran 2.000, ¿no? 500. 500 en el caso de la ley anterior. Por eso quien tenga derecho a acogerse a los beneficios de la ley anterior, es preferible irse con la segunda ley. 500 semanas, estamos hablando de 10 años de cotización, a 1.250 semanas, que estamos hablando de 25 años de cotizar. Que quede muy claro esto cuando yo hablo de cotizar. No es lo mismo cotizar que trabajar. Yo puedo trabajar toda mi vida en un puesto y jamás tendré derecho a una pensión porque no estoy pagando a un organismo de seguridad social como es el IMSS. Entonces, cuando yo hablo de 25 años de cotizar, es 25 años de estar inscrito en el IMSS o en el ISSSTE. Y que se pague. Y que se pague, porque las cuotas de seguridad social no son, me gusta mucho el término que utilizaba el doctor Néstor de Buen, el seguro social no es la beneficencia pública. Claro. Es decir, la pensión que yo voy a obtener es producto de mis cotizaciones, de lo que haya ahorrado en esta segunda subcuenta. Y en tercer lugar tenemos lo que es la subcuenta de vivienda. Esta subcuenta de vivienda es administrada por el Infonavit, a diferencia de las otras dos que la administra la Afore, por la que haya optado el asegurado. Que pueden ser bancos y pueden ser, hasta el mismo IMSS creo que puede ser. El mismo IMSS tiene su propia Afore, que es Afore Banorte siglo XXI, que es la Afore del IMSS y el ISSSTE Pensioniste. Claro. Pero cualquier trabajador o cualquier asegurado puede inscribirse a estas Afores, no importa que sean del IMSS o del ISSSTE. Okay. Ahora, lo que no tiene la mayoría de los trabajadores, el caso de las aportaciones voluntarias, porque no todos los asegurados le apuestan a ahorrar. Es que ya no confían, o sea, y menos con esta parte de que han dicho que se ha metido la parte de los afores a proyectos como fue el aeropuerto de Texcoco y toda la gente, pues sí tiene miedo de que al rato se quede sin su dinero, ¿no? Así es. Entonces no todos hacen aportaciones voluntarias. Quienes sí lo hacen, pues tienen esta subcuenta de aportaciones voluntarias. Y en último lugar tenemos lo que es la subcuenta de cuota social. Claro. Lo mismo, la generalidad de los asegurados no la tiene porque solo es para aquellos que tienen menos de 15 veces el salario mínimo. Es decir, quienes exceden de estas 15 veces no tienen esta subcuenta, que es una aportación que hace el gobierno federal. Bien. Y de esa manera pues se integra la cuenta individual. Por ejemplo, la subcuenta de vivienda, la administra el Infonavit, eso, si yo no pido un crédito en Infonavit para comprar algún inmueble, o para remodelar o para hacer alguna cuestión, ¿yo podría pedir la devolución de ese dinero? Por supuesto. Sí, el Infonavit está obligado a devolver el dinero y ya sin demanda. Anteriormente sí se tenía que interponer una demanda en la Junta Federal y había que demandar al Infonavit para obtener estos recursos de la subcuenta de vivienda. Actualmente no. Hay que solicitarle al Infonavit al llegar a los 60 años la devolución de estos dineros y el Infonavit solicita un estado de cuenta con una cuenta y la clave interbancaria y realiza el depósito al asegurado. Este dinero es devolvido. ¿Tiene que ser hasta que tengas los 60 años? Sí. ¿O las semanas cotizadas? No, ahí estamos hablando de en el momento que ya se obtenga una pensión, el dinero de la subcuenta de vivienda es devolvible, sin que haya una demanda de por medio. La subcuenta, bueno, la parte esta de hacer aportaciones voluntarias, entiendo yo que una cosa es que yo doy el dinero para mi Afore, el patrón da otra parte, pero si yo lo pongo voluntario, ¿también el patrón tiene que dar una parte? No, lo que pasa es que la cuenta individual, en el caso de la subcuenta de retiro, es aportación patronal. Ajá. La subcuenta de cesantía y vejez es tripartito, es decir, el Estado, el patrón y el trabajador. Bien. Que es con lo que se fondea la pensión de cesantía o de vejez, dependiendo por la que el trabajador opte.
Las subcuentas sociales para quien tiene menos de 15 veces el salario mínimo, y ahí lo aporta el gobierno federal. Es para compensar los salarios que son bajos y que la pensión no sea tan baja. Entonces, la de retiro es únicamente patronal. Ahorita entonces serían, ¿cuántas semanas son ahorita? Porque se ha estado hablando mucho de que va a haber unos cambios y que ahora son menos semanas o que son más o algo. ¿Cuánto es exactamente ahorita para que todos los televidentes sepan cuántas semanas tienes que tener cotizadas para una pensión y la edad que señala la ley para poderlo llevar a cabo? Si es una cesantía, tiene con esta ley, con esta tercera ley, los que opten por esta tercera ley, si es una cesantía, desde los 60 a los 64 años pueden obtener por una cesantía. ¿Cesantía qué es? 60 años, a partir de los 60. Años, okay. Y se requieren 1,250 semanas de cotización. Esto es aproximadamente 25 años de cotizar. ¿Y ahí te pagan el 100% de lo...? No, es el 100% es con la de vejez, Ok. pero se requiere tener con esta tercera ley 65 años cumplidos y las mismas semanas, las 1,250 semanas Cotizadas. Si se opta por el anterior régimen, la de 73, las edades son las mismas, eso no cambió. Lo que cambia es que las semanas son menos, son 500 semanas para cesantía y lo mismo para vejez, que estamos hablando de 10 años de cotizar. Yo quisiera preguntarle aquí al maestro Hugo Arriaga, me nace ahí el que mucha gente crea que están cotizando y que no cotizan porque luego hay un outsourcing, o qué pasa con esto, o sea, porque digo, ahí interviene mucho el derecho laboral, ahí qué pasa con todo esto, o sea, qué puedo yo hacer, y cómo sería toda esta cuestión. Claro, doctor. Bien lo decía la doctora, el derecho del trabajo y la seguridad social son primos hermanos. Claro. Tan es así que están regulados en la Ley Federal del Trabajo, y los procedimientos y los conflictos individuales de seguridad social están ahí. Sí. Hay una circunstancia básica. Si existe una relación laboral, se supone que debe de haber una cotización al sistema de seguridad social. Sin embargo, sí, claro. Sin embargo, esto no sucede en la práctica en muchas ocasiones. Bien lo sabe la doctora, el artículo 15 de la Ley del Seguro Social establece las obligaciones del patrón. ¿Y cuál es? Darse de alta como patrón y obviamente tener registrados a sus trabajadores. Esto obviamente da cabida a todo lo que nos está explicando la doctora. Es decir, el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social. No solamente el cumplimiento de las obligaciones en materia de trabajo, como son el pago de las prestaciones, etcétera, etcétera. Artículo 123, damos los datos para que también tus televidentes lo puedan checar en la ley. Artículo 123, fracción 29, de ahí nace, esa es la raíz constitucional de estos derechos de seguridad social, que obviamente están arropados dentro de los derechos sociales, el derecho al trabajo y la seguridad social. Entonces, como principio básico, debe de existir una relación laboral para que empiecen a cotizar, que es, lamentablemente, los patrones en muchas ocasiones no cumplen con estas obligaciones que tienen. Si muchas veces no cumplen con las obligaciones patronales, mucho menos con las de seguridad social. A veces la cultura de evadir, la cultura de, hablaste del outsourcing, que es una figura que ahí está en la ley. La subcontratación ahí está y está regulada. Sin embargo, a veces se pervierte este tipo de figuras y las empezamos a ocupar para evadir algunas responsabilidades y obligaciones. Sin embargo, esto va en menoscabo de los derechos del trabajador, obviamente. El trabajador piensa que está cotizando. Muchas veces llegan al despacho trabajadores que dicen, es que yo llevo trabajando 15 años, 20 años. De esos 20 años quizás estuvieron dados de alta 10 y a lo mejor han estado paulatinamente dados de baja, de alta, etcétera, etcétera. No pasa nada si están dados de alta con una empresa, luego con otra. El sistema de seguridad social en ese sentido protege al trabajador y le va acumulando esa. ¿Dónde podría un trabajador verificar
esta parte de si estoy cotizando o no estoy cotizando? En el seguro social, ahí vienen, hoy en día la tecnología ha ayudado mucho para que tanto trabajador como el empresario, el patrón, revise cómo están sus cuentas y cómo están sus cumplimientos de las obligaciones, etcétera, etcétera, y cuántas semanas tiene cotizados. Incluso hasta el salario, supongo, salario, ¿no? Porque luego te puedo decir que tal trabajador le Con un pago de salario. menos con la finalidad de pagar menos, Menos. aportaciones, digamos. Menos aportaciones, y eso también va en menoscabo del trabajador, ¿no? Muchas veces les dicen, es que te lo voy a pagar más en sueldo. Sin darse cuenta que a la larga esto tiene un menoscabo en sus rendimientos, por ejemplo, en las afores, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto que nos está explicando la doctora, y es una cultura, te digo, quizá de la evasión, quizá del incumplimiento, quizá posiblemente de tener menos beneficios. Sin embargo, creo que tenemos que cambiar de cultura y esta reforma laboral nos tiene que ayudar. Bien, vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos. Gracias. Bien, pues después de unos breves mensajes, digamos, interrumpimos aquí al maestro Hugo Arriaga. Bueno, usted estaba platicándonos aquí la parte de... Sí, la parte del incumplimiento. Sí. Y cómo el trabajador puede reclamar esos derechos. Y ahí hay dos circunstancias. Ahí, si el trabajador tendrá que ver la competencia, de acuerdo a la fracción 31 también del 123, sus derechos laborales, y en muchas ocasiones demandan incluso, quizás si no están inscritos, la inscripción retroactiva al sistema de seguridad social, llámese Seguro Social, Infonavit, el sistema de ahorro para el retiro, etcétera, etcétera, y ahí lo reclaman cuando no están inscritos. Claro. Ejemplo, si les toca una competencia local, la junta local, en este caso, condenará al patrón a la inscripción retroactiva y al pago de todos estos derechos. Incluso puede condenar al patrón a pago de multas, recargos, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando ya reclaman las prestaciones y se van a un procedimiento especial de reclamo de prestaciones de seguridad social por un conflicto de seguridad social, de acuerdo al 689, pues podrá reclamarlo ante la autoridad federal. Y pues bueno, en ese sentido le paso la estafeta a la todo doctora. Eso sería federal finalmente. Eso es materia federal, Esos reclamos de esas prestaciones en específico de conflictos individuales de seguridad social, le tocan a la materia federal. Y le corresponderán, si quieres ahorita retomamos qué estados son los que van a entrar con esta nueva justicia laboral, y que no se preocupen los trabajadores porque tendrán autoridades previamente establecidas a partir de la segunda quincena de noviembre que resolverán sus asuntos a nivel federal. Pero le paso la estafeta para que nos veremos hable qué tal sale eso. la doctora. Doctora, por favor. Pues les traigo algunas cifras que fueron publicadas en el informe de la CONSAR del segundo trimestre de 2020, o sea, son cifras ¿La CONSAR qué es para efectos? Es la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro. Es la autoridad que se encarga de vigilar que las administradoras de fondos para el retiro, las AFORES, administren adecuadamente las cuentas individuales. Claro. De acuerdo a estas cifras, el sistema de ahorro para el retiro alcanzó 67.1 millones de cuentas individuales. ¿No? Sí, son bastantes. Sí, cuentas. bastantes cuentas, 67.1 millones. El total de trabajadores registrados en alguna Afore es de 48.063.556 y las cuentas administradas por la Afore que el asegurado optó porque le administrara su cuenta individual, tenemos 67.058.059 cuentas. Entonces es bastante elevado. Y es que hoy en día, ante la pandemia, la crisis económica y financiera que se vive a nivel mundial, la cuenta individual puede ser una opción, ha venido a ser una opción para los asegurados. COVID-19 puede tener la calidad de un riesgo de trabajo. Es decir, un trabajador se contagia y particularmente el ejemplo de un médico, de las enfermeras, de la gente del sector
sanitario que está atendiendo el caso de la pandemia, pues si adquieren la enfermedad, ese es un riesgo de trabajo. Entonces, en este caso, son sujetos de tener una incapacidad temporal. Esta incapacidad temporal se pagaría de acuerdo a la ley del Seguro Social, porque están inscritos, y tendrían derecho a un subsidio. Se está dando un subsidio de 14 días, que es lo que se considera que el periodo en el que la enfermedad podría darse de alta. El gran problema que tenemos es, bueno, cuando se dan estos 14 días y el trabajador, al asegurado que tuvo COVID, se restituye la salud, no hay ningún problema. El problema es cuando genera muerte, cuando de COVID-19 fallece el asegurado a consecuencia de un riesgo de trabajo. Y aquí está lo grave que tenemos. La muerte provocada por un riesgo de trabajo, en este caso si es muerte por COVID, en su modalidad de riesgo de trabajo, daría lugar al pago de prestaciones para los beneficiarios. Sí. Las pensiones de viudez, las pensiones de orfandad o las pensiones de ascendencia para los padres. El problema es que el artículo 64 de la Ley del Seguro Social es un artículo, me refiero a la tercera ley, es un artículo que es anticonstitucional e inconvencional, este artículo 64. Voy a leer la parte conducente para explicarlo ante los casos de muerte por COVID. Dice, artículo 64, si el riesgo de trabajo trae como consecuencia la muerte del asegurado, el instituto, o sea, el IMSS, calculará el monto constitutivo al que se le restará los recursos acumulados en la cuenta individual del trabajador. Ojo con esto. O sea, está diciendo que si un trabajador adquiere un riesgo de trabajo, es decir, una enfermedad llamada COVID-19, y fallece, las pensiones para sus deudos se van a pagar con los recursos de la cuenta individual. Okay. Y al comenzar el programa decíamos que la cuenta individual es propiedad del trabajador. O sea, eso implica que vas a tomar mis recursos para pagar una pensión a mis beneficiarios con mi dinero. Cuando sabemos, y lo sabe aquí perfectamente el maestro Hugo, que el artículo 123, fracción 14, dice que los riesgos de trabajo son responsabilidad de los patrones. Entonces, en este caso, el patrón paga cuotas al IMSS, el IMSS se subroga en los derechos del patrón y con las cuotas patronales debe pagar la pensión, pero no tomar los recursos de mi cuenta individual, que son de mi propiedad, para pagar una pensión por cuestiones de muerte. Entonces, el que está fondeando el riesgo... Soy yo mismo. Soy yo mismo. Así es. Entonces, hay una anticonstitucionalidad porque este artículo 64, en su parte conducente, es contrario al 123, fracción 14, que refiere que los riesgos de trabajo son responsabilidades del patrón. Y contraviene, dentro de la misma ley del Seguro Social, hay una antinomia, es decir, una contradicción de leyes, eso es una antinomia. Entre dos normas, digamos. Entre dos artículos, porque el 64 dice que la pensión me la van a fondear con mi cuenta individual y el 70 dice que las aportaciones de la parte... Es obligación del patrón. Es obligación del patrón con las cuotas que paga. Claro. Bueno, vamos a resolver este caso. Ahorita vamos a una pausa comercial porque nos está ganando el tiempo y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso aquí en Justicia para Todos y bueno, en torno a este asunto que estábamos viendo, esta antinomia que hay de dos artículos que se contraponen totalmente, ¿aquí qué pasaría? O sea, porque yo solito trabajador estoy acumulando mi cuenta y pasa un riesgo de trabajo, pasa alguna situación, fallezco y ahí usan mis mismos recursos como tal. ¿Qué pasa ahí? Pues aquí lo que tendría que hacer el asegurado es, más que nada el abogado, ¿no? El abogado, porque tendría que hacer valer ante la Junta hoy en día, porque todavía los asuntos se siguen interponiendo en Junta Federal. Claro. Los tribunales laborales todavía no existen, están en el proceso de crearlos. Entonces, se tendría que invocar esta anticonstitucionalidad desde la Junta.
Claro. Desde la primera instancia. No, digamos, es que en el amparo, no. Hay que recordar que lo que no es motivo de la litis natural, o sea, lo que yo no dije en primera instancia ante la autoridad responsable, no lo puedo hacer valer en vía de amparo. En vía de amparo solo se revisa lo que yo haya dicho durante el proceso que estoy denunciando que hay una violación a un derecho humano. Entonces, tendría que hacerse valer esta anticonstitucionalidad ante la propia Junta, para que la Junta lo revise. De acuerdo, la Junta tiene facultades de determinar que este artículo efectivamente se contrapone con el 123 constitucional, pero también este artículo 64 tiene visos de una inconvencionalidad. Es decir, a partir de la reforma de derechos humanos de 2011, en el artículo primero hablamos de que esta Constitución y los tratados internacionales son ley en México. Entonces, este artículo 64 contraviene también un tratado internacional. Es inconvencional con con el convenio 102 de Seguridad Social, norma mínima, donde establece la obligación de que sea el patrón el que tenga que pagar estas cuotas y no tomar los recursos de la cuenta individual. Claro. Entonces, habría que hacer valer desde la Junta esta anticonstitucionalidad y esta inconvencionalidad, para efectos de que efectivamente se determine que es contrario a la Constitución y contrario a este tratado internacional que México tiene ratificado. Es un tratado que México firmó, es un tratado de la OIT y que establece esta obligación de que los riesgos de trabajo son responsabilidad de los patrones. Pero además, lo más grave de todo es que no perdamos de vista una cosa. Los seguros que están previstos en la Ley del Seguro Social son autofinanciables. Claro. Es decir, riesgos de trabajo tiene su propia forma de financiarse, que es las cuotas de los patrones, porque ahí no interviene el asegurado. Los riesgos de trabajo, dada la naturaleza del artículo 123, que dice que es tu responsabilidad si ocurre un riesgo de trabajo en tu centro laboral, son aportación patronal. No, ahí no interviene el trabajador para nada. Y la cuenta individual pertenece al seguro que le llamamos DRCB, retiro, cesantía y vejez. Entonces estoy tomando los recursos de la cuenta individual que pertenecen a un seguro que es tripartita, que entran los tres a financiarlo, patrón, trabajador y Estado, para financiar un seguro de riesgos de trabajo que debiera financiarse únicamente con las cuotas patronales. Bien. Entonces, ahora, ahí, por ejemplo, ahorita, mucha gente debe estarse preguntando qué es lo más óptimo por hacer para efectos de su Afore en esta etapa de COVID. ¿Cómo puedo yo retirar ese dinero? ¿Qué puedo hacer con toda esta cuestión? La única manera de retirar los recursos de la cuenta individual puede ser por desempleo. De hecho, se ha presentado el caso, traigo las cifras, de acuerdo a este informe que presentó la CONSAR. Se han retirado por ayuda de desempleo, dada la situación que tenemos de efectivamente que las fuentes de trabajo han cerrado. Tenemos que se han retirado 8,570 millones de pesos como ayuda de desempleo para retirar los recursos de la cuenta individual. Pero esta ayuda por desempleo tiene dos graves problemas que son lo que tiene. O sea, la ayuda por desempleo tenemos que ver, se puede retirar de dos maneras. Puede ser, si tu cuenta tiene menos de 3 años, puedes retirar 30 veces el salario mínimo. Y si tiene más de 5 veces el salario mínimo, también se puede retirar. Pero tiene dos grandes problemas esta ayuda de desempleo. Reduce semanas de cotización y reducen los recursos de la cuenta individual. Entonces, ¿yo decido y tengo que demandarlo o nada más hago una petición ante alguna autoridad? No, la ayuda por desempleo, a raíz de esto de la pandemia, de hecho se ha echado mano de las tecnologías. Se puede pedir, de hecho, de manera, utilizando las TITS, y se puede solicitar la ayuda por desempleo tanto al IMSS como al ISSSTE. Bien. Pero el gran problema que tiene es que la cuenta individual tiene recursos, pero es como una cuenta común y corriente, como una cuenta de banco. Si en este momento yo voy y retiro dinero del banco, ¿cuál va a ser el efecto? Que voy a tener menos dinero en mi cuenta. Y lo mismo es la cuenta individual. Si yo ahorita en este momento le pido a la Afore mi ayuda por desempleo, ¿qué va a pasar? Que voy a tener menos dinero. Y si tengo menos dinero, la pensión que voy a obtener
va a bajar, porque la pensión de cesantía y de vejez depende mucho de los recursos que yo tenga en la cuenta individual. O sea, si yo le quito a esto, Mi pensión va a bajar. merma. Y además, si me quita las semanas cotizadas, pues entonces no puedo llegar a lo mejor tan rápido a tener esa pensión. Sí, o sea, 1,250 semanas es una meta bastante difícil. 25 años de cotizar ante la situación de precariedad laboral que tenemos, porque realmente, como lo comentaba el maestro Hugo, no todos los patrones inscriben. Ok. Bien, vamos a una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, se está yendo muy rápido este programa, hombre. Yo quisiera que los dos titanes, que les he llamado así, digamos, obviamente de derecho laboral, de seguridad social, nos den algunas conclusiones, muy pequeñas si quieren, pero algo que le deje algo a los televidentes. Pues básicamente la ayuda de desempleo puede ser una opción para subsistir durante la crisis, sí, pero hay que pensarlo porque retirar implica el poner en peligro tu pensión el día de mañana. Cuando desafortunadamente si ya no puedas trabajar o ya no quieras trabajar, tu pensión va a mermar. La única manera de restituir las semanas que te quiten, si pides la ayuda por desempleo, es pagando el dinero. Claro. Que hoy en día pues, es difícil porque si no cuentas con un empleo, ¿cómo vas a...? Y la ayuda de desempleo es lo que la pides es porque requieres los recursos. ¿Yo puedo pedir todo en mi cuenta o...? No, tiene las dos maneras que se puede retirar esta ayuda por desempleo, opera de dos maneras. O sea, lo que es la opción A es que si tienes 3 años de haber aperturado la cuenta y tienes 2 años de haber cotizado, pueden pagarte lo que es 30 días del salario base de cotización. Más o menos eso como cuánto es. El salario base de cotización que tengas se multiplica por 30 y eso es lo que te tocará de ayuda por desempleo. Ok, ese es el máximo que puede. Esa es una parte. Y del otro lado es que si tengo una cuenta individual, que tengo 5 años de que la aperturé o más tiempo, ahí lo que tendrán son 2 cálculos. Se va a ver qué cantidad resulta inferior entre 90 días de salario base de cotización de las 250 últimas semanas, o bien el 11.5% de los recursos de la cuenta individual. Es decir, lo que se hace es 2 operaciones. Se multiplica el salario base de cotización, por si alguien está inscrito con 250 pesos, lo multiplicamos por 90, sale un resultado. Y la otra es los recursos que yo tengo en la subcuenta de retiro, cesantía y vejez, los multiplico por 11.5. Y la cantidad que resulte inferior de los 2 cálculos es la cantidad que me van a otorgar. ¿En cuánto tiempo más o menos me dan este apoyo, más o menos? En cuanto lo solicite a través de las TITS, que ahora ya se está valiendo mucho de la tecnología para que los asegurados no acudan de manera presencial. Claro. Es de manera instantánea. Ahora sí que, dado que es una causa de pandemia y de emergencia y que se requieren de los recursos, se están otorgando de manera inmediata. Si yo los refondeo, digamos, esa cantidad, se vuelven a refondear las semanas que tenía cotizadas. Exacto. Tengo que devolver los recursos, la ayuda que me otorgaron, el dinero que me prestaron, y de esa manera las semanas volverán a restituirse. Es un autopréstamo, digamos. Es un préstamo que si devuelvo, mis semanas estarán cotizadas. Pues es una gran opción ahorita para todos los que han sufrido el COVID, se han quedado sin empleo. ¿Se tiene que demostrar algo de que estoy desempleado? Sí, que está desempleado, efectivamente, y que no se ha solicitado esta ayuda. O sea, digamos que para demostrarlo sería nada más, pues estoy desempleado. Estoy desempleado y que no se ha solicitado la ayuda, porque si ya se solicitó previamente, no va a ser negada. Es una sola vez que lo puedo pedir. Así es. Híjole, qué fuerte. Bueno, para concluir y antes de que cierres, te traje un regalito. Ay, hombre, muchas gracias. Mira, qué bonito. Quisiera obsequiarte mi libro. Y ahorita me pone aquí una dedicatoria. No está dedicado. Salió publicado en 2019 y es el único libro de conflictos individuales de seguridad social. Es el único libro que existe que establece un procedimiento en materia de seguridad social. Hay muchos libros de laboral y aquí el experto lo sabe. Pero libros de seguridad social
Hay unos muy antiguos y la verdad son muy extensos que luego a la gente se queda hasta dormida, digamos, ¿no? De simplemente leerlo. Así ¿no? es, pues Yo la felicito mucho por este bebé, por así decirlo. Así es. Y bueno, sí es muy necesario ahorita porque se vienen épocas de saber más acerca de la seguridad social en México. Y ¿no? está al día, viene hasta el valor probatorio de WhatsApp. Okay, en el libro perfecto. como un medio de prueba y como una opción. Pues Digo, cómprenlo todos los que necesiten esto porque es muy necesario esta parte, de verdad, para poderlo revisar, ¿no? pues con mucho cariño te lo Muchas traje, gracias. agradeciendo el favor que me haces de invitarme. Muchas gracias. Y aquí un último comentario del maestro Hugo. Pues Arriaga. bueno, comentarte del libro, lo presentamos este año, en el Poder Este Judicial año. del Estado de Hidalgo. Tuvimos la fortuna, la doctora me invitó a hacer la presentación, la verdad es que es un excelente libro. Claro. Y bueno, en materia del trabajo y en materia de reformas, a partir de la segunda semana de noviembre empiezan la nueva justicia laboral en 8 estados, Campeche, Chiapas, Durango, Hidalgo, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas. Híjole, pues muchos empiezan. Son 8. Se habían proyectado 10 en septiembre del 2019, sin embargo, ya quedaron en 8 por esto del COVID. O sea, el COVID sí ha traído algunos cambios en beneficio en perjuicio de esta nueva justicia laboral, en perjuicio también de los trabajadores, de los asegurados, ha perjudicado mucho. Pero bueno, esta nueva justicia laboral, lo bueno que trae quizá, o así está planteado, un nuevo modelo de justicia laboral, el cual será más rápido y en acotamiento a todos estos derechos de seguridad social. Como tip para los abogados litigantes, solicitarlos en las medidas precautorias, la protección de los trabajadores. Y será, obviamente, materia no de esperar todo el juicio, como siempre, sino si se demuestra que hay una relación laboral, como medida provisional, podrá reclamarse desde el mismo escrito inicial de demanda y tendrá que ser acordado por el secretario instructor de estos nuevos juzgados laborales. Entonces, creo que hay una gran ventaja en esta nueva justicia laboral para los asegurados, los trabajadores que sí estén asegurados, Claro. verdaderamente. Entonces, la reforma trae beneficios. Uno es ese, y bueno, próximamente espero estar presentando mi libro de la nueva justicia Y laboral. aquí que lo presente y para vendremos a presentarlo, y ojalá me lo presente aquí mi amiga Verónica Claro. Martínez, y así hacer el intercambio, que hemos estado intercambiando mucho, y la verdad recomiendo el libro, es excelente. Para los que no sabemos, que sabemos derecho laboral y que no sabemos de conflictos individuales, siempre lo he dicho, yo siempre me voy con la experta y ella es mi tumbaburros en esto de los conflictos laborales. Es un gran libro, lo recomiendo mucho. Héctor, muchísimas gracias por Muchas abrirnos gracias a este espacio informativo, como te vuelvo a repetir, importantísimo para trabajadores y patrones. Claro, Ojalá claro. Y volvamos a repetirlo, hay muchas cosas que se quedan Con en todo el gusto, tintero. este canal y este programa siempre están abiertos para gente que necesita comunicar a todos los televidentes, pues obviamente cuáles son sus beneficios de ser empleados, sus derechos y sus obligaciones, ¿no? Bien, pues lamentablemente se nos ha agotado el tiempo del programa, no el tema, porque pues imagínense que con este libro hay mucho que platicar como tal, pero bueno, se nos ha agotado aquí el tiempo del programa de Justicia para Todos. Si ustedes tienen alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que deseen realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto nosotros contestamos y canalizamos todas esas inquietudes a los peritos que el día de hoy nos acompañaron aquí en el programa, los dos titanes, como les he estado ahí señalando a todos. Bueno, también les pido mucho a todos los televidentes que sintonicen mucho las redes sociales. En YouTube nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos. Ahí pueden ver pues más de 200 programas que ya hay a lo largo de 6 años que hemos llevado ya de transmisiones aquí de Justicia para Todos. Déjenos todos sus comentarios porque eso nutre este programa, nos hace ver hacia dónde quieren que lo orientemos, qué temas quieren que platiquemos, a quiénes quieren que invitemos aquí al programa, y de verdad suscríbanse al canal de YouTube porque luego muchas veces no lo puede ver uno en Total Play, pero bueno, si lo ponen la suscripción y le tocan la campanita, solito les avisa ahí el teléfono
de un nuevo programa para conocer, insisto, mejor sus derechos y sus obligaciones, o incluso temas de gran interés que hemos tocado aquí en el programa. En Facebook y en Twitter nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos TV. Nada más hay que agregarle al final el Justicia para Todos TV. Y de verdad, todos sus comentarios siempre son bien recibidos para este programa y para poderlo hacer crecer más. Bien, pues no me resta más que agradecer, obviamente, a los dos titanes que nos acompañaron aquí en el programa, a la producción para hacer posible el mismo, mandar un saludo muy cordial a la familia Macín Macedo, don Julio, doña Andrea, a Valentina, que es futura ahijada, y a Constanza, un saludo desde toda la familia. Bien, pues obviamente agradecerles a los televidentes que nos han sintonizado en un programa más de Justicia para Todos, exhortándolos a que la siguiente semana nos vuelvan a sintonizar en un programa más del mismo. Y recuerden nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, pero nosotros no.